Hola, ¿cómo están? Saluda Gabriel Gallego y qué privilegio a través de este video conectarme con los músicos de Chile que son parte de este precioso ejército, el ejército de Dios, y que lo pueden transmitir a través de la música, toda esta verdad llena de Cristo, llena de nuestro Dios, de nuestro Salvador. Y como músicos, como adoradores, como ministros que somos, y podemos transmitir esta verdad a través de este lenguaje llamado música. Hay 4 columnas que son muy importantes que debemos tener presente: la música, el carácter, la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas y el ministerio. La música es justamente el lenguaje, el medio donde hacemos visible lo invisible, que es la preciosa música. El carácter es lo que nos sostiene, porque el don abre puertas, pero el carácter mantiene esas puertas abiertas, que podamos ser como buenos hombres y mujeres del ejército de Dios, hijos de Dios, podamos estar firmes en nuestra fe, que nuestra palabra tenga peso, tenga autoridad, como lo veía la gente en la vida de Jesús. Después, la obra del Espíritu Santo, de la misma manera que podemos escuchar acordes, melodías, diferentes notas, que podamos escuchar la voz de Dios, que sea nuestra guía, que sea aquel que nos da dirección a la hora de estar sirviendo, estar ministrando a través de la música. Y por último es el ministerio, 4 columnas poderosas: música, carácter, la obra del Espíritu Santo y el ministerio. El ministerio es un lugar donde no estamos siendo servidos, sino que vamos nosotros a servir. El ministerio no es un lugar para nuestra realización personal, sino para poder escuchar la voz de Dios y a través de su dirección servir al cuerpo de Cristo. Quiero animarles de todo corazón que sigan con todas sus fuerzas, con todos los recursos que el Señor ha puesto en sus vidas, sirviendo a una iglesia donde hay tanta necesidad de esperanza, de amor, de gozo, de ver vidas transformadas. Que el Señor use la música que les ha dado para transformar vidas. En el nombre de Jesús, les doy gracias por esta oportunidad que me dan de estar con ustedes, y bueno, esperamos con el favor de Dios en alguna oportunidad poder visitarlos en persona. Les saluda nuevamente Gabriel Gallego desde Dallas, Texas. Dios les bendiga. Qué alegría y qué privilegio es estar con ustedes, mis hermanos del Ejército Evangélico de Chile. Esta conferencia es un tiempo muy especial porque da término al estudio de la adoración que han tenido muchos hermanos por meses. Y quisiera también saludar a los pastores, a los líderes, a los ministros que se encuentran presentes en esta conexión. Y voy a comenzar con una oración pidiéndole a Dios que nos acompañe y nos dirija. Amén. Señor, gracias por tu bondad, por tu misericordia. Señor, gracias porque tú haces las citas cuando tú tienes un mensaje que entregar. Señor, te ruego de que tú unjas mis labios para que hablen palabra que viene de tu corazón, Señor. Que lo que tú me has ministrado pueda fluir mediante tu Espíritu Santo para ser entregado con fidelidad a mis hermanos y a mis hermanas. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. El mensaje lo he titulado El sueño de Dios. Y me gusta esa frase porque el doctor Martin Luther King Jr. decía: tengo un sueño. Y ese sueño consistía en que a mis hijos no los juzguen por el color de su piel, sino que los juzguen por el contenido de su carácter. Y yo creo firmemente, después de escudriñar las Escrituras, de que Dios tiene sueños con sus hijos. En Jeremías 29:11 podemos leer: pero yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Lamentablemente, los sueños de Dios no siempre llegan a realizarse en nuestra vida. Y no es por culpa de Dios, o no es porque Dios nos falle, sino porque los sueños de Dios siempre requieren una actitud y una participación de nosotros. Si ponemos atención a los siguientes versículos, que son muy conocidos, nos vamos a dar cuenta de que Dios siempre requiere una acción determinada para validar lo que Él está diciendo. Isaías 41, por ejemplo, dice: no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia.
pero parte diciendo dos acciones: no temas, no desmayes. En Josué 1:9 encontramos: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. 4 acciones que el Señor nos está pidiendo: esfuérzate, sé valiente, no temas ni desmayes. Es evidente que Dios tenía sueños con Josué, es evidente que Dios tenía sueños con su pueblo, pero siempre requerían una acción. Y quisiera reflexionar un poquito en el Antiguo Testamento. Recuerdo que en los años 90 se comenzó a utilizar una frase para darle nombre a los músicos, que era la frase salmistas. Y honestamente creo que ese nombre muchas veces se ha malinterpretado, y lo digo por yo mismo, ya que muchos hemos tomado el nombre de salmista como un sinónimo de cantante cristiano. Pero yo también quisiera reflexionar en otras frases o funciones encontradas en el Antiguo Testamento. Y una frase que es muy común utilizada en estos días es llamar levita a los músicos. Y el levita no es algo superficial cuando lo vemos en el Antiguo Testamento. Es más, es muy interesante ver el rol que cumplía un levita en el Antiguo Testamento. La única similitud que podemos encontrar entre los músicos modernos y el levita es que los dos participan en el servicio del templo. Pero cuando colocamos un ojo más crítico hacia los levitas, nos damos cuenta que hay una diferencia muy grande. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, el levita tenía unas funciones intercambiables con los sacerdotes. Es decir, hay veces que cuando se describe a los levitas en el Antiguo Testamento pareciera que estuviera describiendo a sacerdotes. Y por consiguiente los levitas eran los más aptos y preparados para cumplir funciones sacerdotales. Hoy en día llamamos levitas a los músicos en general, sin poner atención en el nivel de preparación y separación, o sea, santidad, que tenían los levitas de ese tiempo. Si los músicos modernos fuéramos llamados correctamente los levitas modernos, entonces deberíamos estar preparados para las labores sacerdotales también. Pero la verdad es que cuando nosotros miramos a un pastor buscando personas que puedan ser diáconos, que puedan ser líderes, no necesariamente el coro es la cuna del cual salen ellos. Si somos levitas, ¿por qué no es el coro el lugar donde siempre el pastor sabe que tiene a los levitas con funciones intercambiables a nivel sacerdotal? Yo creo saber por qué. Y es porque mientras miremos al coro como un grupo de músicos de iglesia, seguirán siendo eso. Pero si nosotros queremos ser siervos preparados para toda buena obra, entonces comenzaremos a mirar más que un grupo de músicos o pretender ser un grupo de músicos de iglesia. Si nos vamos al Nuevo Testamento y reflexionamos un poquito, fíjese que el Nuevo Testamento no tiene un llamado ministerial para músicos como tal. El Nuevo Testamento no da libertades o tratos especiales para el coro. Las enseñanzas de Jesús y las enseñanzas apostólicas jamás mencionan en lo más mínimo que la misión de la iglesia es tener un coro. Ahora algunos estarán pensando, bueno, ¿y por qué invitaron al pastor Claudio entonces? Mis amados hermanos músicos, yo soy músico, tengo preparación profesional, Dios me ha permitido participar y realizar varios proyectos musicales y ministrar a nivel quizás más grande de lo que yo hubiera pensado, pero aún así este mensaje creo que me ha llegado primeramente a mí. Fíjese que Dios no nos ve a nosotros como músicos. Dios no nos ve como directores de alabanza. Dios no nos ve como salmistas y Dios no nos ve como levitas tampoco. Y alguien pregunta, bueno, ¿y cómo me ve Dios? Fácil. Dios nos ve como simples pecadores redimidos por la sangre de Cristo.
Dios nos ve como hijos con una gran comisión que llevar. Y Dios nos ve como parte de la iglesia que anuncia el evangelio de las buenas nuevas. Efesios 4 dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. En ninguna parte vi el ministerio del coro. En ninguna parte he escuchado el ministerio que aparta a los músicos en un lugar especial. Es más, en el versículo 12 dice que hay una función por la cual Dios entrega talentos, llamados o dones. La versión NTV dice lo siguiente del mismo versículo 12. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Ese mismo versículo en la versión PDT dice, Él dio esos dones para preparar a su pueblo santo para el trabajo de servir y fortalecer al cuerpo de Cristo. Y aquí aparece una palabra clave. Nuestros talentos, nuestros dones, nuestro llamado en el nuevo pacto son para servir, el servicio al Señor. En 1 Timoteo 3 también el apóstol enseña sobre el llamamiento de diáconos y obispos. Y en Hechos 6 vemos cómo la iglesia primitiva instaura servidores de mesas, que posteriormente son llamados diáconos. Todo esto me hace llegar a la conclusión de que Dios no llama a músicos, sino que Dios llama a prepararse a los que ministran en el templo. Y ese es el punto número 1. Dios llama a prepararse a los que ministran en el templo. 2 Timoteo 2 dice lo siguiente, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse porque usa bien la palabra de verdad. Una vez más les recuerdo, mis hermanos, Dios no nos ve como músicos, Dios nos ve como siervos. Y a todos los que ministran en alguna capacidad en la iglesia, sea lo que sea, Dios los llama a prepararse más para estar aprobados siempre delante de Él. El día que los músicos de la iglesia sean los levitas modernos o los verdaderos levitas modernos, vamos a tener la certeza que ese día va a ser el que el pastor encuentre líderes que van a estar preparados para toda buena obra dentro del coro. Ese día va a ser el día en que el pastor del coro sacaría a diáconos, a líderes de departamentos, a líderes de oración, a líderes con funciones de ancianos, a líderes de evangelización, etc. Si queremos ser solamente músicos de iglesia, solo seremos músicos de iglesia. Pero si queremos estar preparados para toda buena obra y ser aprobados por Dios, entonces debe haber un cambio de visión. Ya no simplemente voy a tocar en la iglesia, ya no simplemente voy a cantar en la iglesia, ya no simplemente voy a hacer el sonido de la iglesia, sino que mi mente estará siempre al pendiente de ser aprobado por Dios para toda buena obra. Número 2, Dios no te ve como músico. Dios solo ve tu corazón. Dios no me ve como músico. Dios ve mi corazón. Creo que un mal que se le ha hecho a los músicos modernos de nuestras iglesias es darle una categoría que el Nuevo Testamento jamás la ha otorgado. Amados hermanos, amadas hermanas, lo peor que le puede pasar a un pastor en su iglesia es tener excelentes músicos, pero que no aman a Dios. Lo peor que le puede pasar a un pastor en su iglesia es tener excelentes músicos, pero que no tienen un corazón recto delante de Dios. Fíjese que se lo digo por experiencia propia. Los músicos nos afanamos con tanta música que olvidamos el discipulado bíblico. Los músicos nos afanamos con tanta música que olvidamos el estudio sistemático de la palabra de Dios. Los músicos nos afanamos con tanta música que olvidamos que somos cartas abiertas y que somos un testimonio siempre expuesto para los demás. Los músicos nos afanamos tanto en la música que nos olvidamos de ser siervos preparados para toda buena obra. Los músicos nos afanamos tanto con la música que olvidamos orar y clamar por nuestra congregación misma. Los músicos nos afanamos tanto con la música
que hasta olvidamos orar sin cesar. Los músicos nos afanamos tanto con la música que pensamos que la adoración y la alabanza tienen que ver con música. Fíjese en esto. Si alabanza y adoración fueran la música, entonces los sordos y mudos serían personas excluidas. Se lo voy a repetir. Si la alabanza y la adoración son música, entonces los sordos y los mudos estarían excluidos. Entonces, ¿qué es la alabanza y la adoración? Bueno, ustedes están estudiando eso. Pero permítame recordarle que la alabanza y la adoración es tener un corazón rendido en obediencia a la palabra de Dios. Es decir, la mejor adoración que nosotros podemos dar a Dios es exhibir un corazón rendido en obediencia a Dios. Los sueños de Dios no se basan en la música que nosotros podamos hacer. Los sueños de Dios no se basan en qué tan lindo podamos cantar o dirigir. Los sueños de Dios se basan en nuestra entrega y obediencia para cumplir su voluntad. Esfuérzate, apártate, no desmayes, sé valiente. Un error muy grande que pensamos los músicos cristianos es que Dios se va a agradar de la calidad de mi talento musical. Y la verdad es que nuestro talento musical solamente va a bendecir a los que escuchan. Y también a mí o a nosotros mismos me va a dar un cierto sentimiento de satisfacción personal. Pero nuestro gran talento no satisface ni impresiona a Dios. ¿Nos hemos preguntado alguna vez qué impresiona a Dios? Job 1:8 cuenta la historia de Job y dice: y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Wow, no hay otro como él. Después describe: varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Siempre he dicho que este versículo es una de las pocas partes donde vemos a Dios cachiporreándose de uno de sus siervos, de un hijo de él. Y nótese que en ningún momento Dios describe o dice de Job: mira a mi siervo Job como toca un instrumento para mí. O mira a mi siervo Job como compone canciones tan lindas para mí. O mira a mi siervo Job como levanta las manos cuando me adora. Ni menos mira a mi siervo Job como triunfa en las radios o en las redes sociales o en la tele de esa época. Mis amados hermanos y hermanas, nada de lo que hacemos relacionado con música llama la atención de Dios. Nada de lo que hacemos relacionado con un buen sistema de sonido en nuestras iglesias cautiva el corazón de Dios. Solamente un corazón contrito y humillado, solamente un corazón fiel a su palabra, solamente un corazón temeroso de Dios y solamente un corazón apartado del mal van a enorgullecer y hacer que Dios se sienta orgulloso de nosotros, lo va a cautivar. Mis hermanos, cuando Dios me ministró esta palabra, yo realmente me sentí profundamente quebrantado. Y yo pensé que para esta conferencia era mejor un siervo de otra categoría, quizás más popular. Pero inmediatamente supe que cuando Dios me ministró esta palabra era lo que iba a compartir con ustedes. Porque lamentablemente en nuestras iglesias los músicos servimos más a la música que a Dios. Y ese es el quebrantamiento que me llegó a mí. Como músico nos pasamos vida y media tratando de perfeccionarnos en el arte que hacemos, cuando deberíamos gastar toda la vida perfeccionando nuestro corazón delante de Dios. Dios no ha llamado a nadie a servir a la música. Dios no ha llamado a nadie a servir a la adoración. No nos transformemos en adoradores de la adoración. Dios nos llama a ser siervos fieles para poder entrar en su gozo, en el gozo de nuestro Señor. Algunos se estará preguntando quizás, bueno, ¿y cuál es el llamado entonces como músicos? Bueno, el llamado como músicos yo se lo voy a dejar clarito aquí. Mateo 16:24 dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame.
Dios nos llamó a músicos para seguir a Gilson. Dios nos llama a músicos para seguir a Marcos Witt, a Marcos Barriento, Danilo Montero o llámese como se llame. Dios no llama a ningún coro para estar siguiendo algún estilo o género musical. Dios no les dio la gran comisión de estar al día con la música. Dios nos llama a llevar la gran comisión hasta los confines de la tierra con un corazón que agrade a Él, que no involucra la música necesariamente. Fíjese que Dios prefiere una iglesia sin instrumentos, pero con un corazón ardiendo y deseoso por lo espiritual. Dios prefiere una iglesia sin músicos, pero con principios firmes e inamovibles en su palabra. Dios sueña, y esto me gusta, el sueño de Dios, me gusta mucho. Dios sueña, anhela, desea ver músicos cumpliendo su gran comisión. Y para terminar, quiero decir que creo que deberíamos ser conocidos más que por músicos modernos, ser conocidos como los atalayas modernos. Ezequiel 33, 1 al 6 dice: la palabra del Señor vino a mí y me dijo: hijo de hombre, ve y diles a los hijos de tu pueblo que cuando yo venga a venir la espada sobre algún país, cuando yo haga venir la espada sobre algún país, si la gente de ese país pone como atalaya a uno de los suyos, y éste ve la espada venir sobre el país y toca la trompeta para prevenir a su gente, quien oiga el toque de la trompeta y no se prevenga, será el responsable de su muerte, si la espada lo hiere. Puesto que oyó el toque de la trompeta y no se previno, será el responsable de su muerte. Por el contrario, el que se prevenga pondrá a salvo su vida. En cambio, si al venir la espada y la atalaya no toca la trompeta para prevenir a la gente, cuando la espada llegue y hiera de muerte a alguien, éste morirá por causa de su pecado, pero yo haré responsable de su muerte a la atalaya. Fíjese que la palabra atalaya en otras versiones aparece como centinela con trompeta en mano para prevenir al pueblo de lo que viene. En otra versión, la misma palabra atalaya dice: es un vigilante con trompeta en mano para prevenir al pueblo de lo que viene. Y otra versión dice que la atalaya es alguien que hace guardia con trompeta en mano para prevenir al pueblo de lo que viene. Mis hermanos, es tiempo de que los verdaderos siervos que tocan algún instrumento, que tocan o que sirven, que cantan o que sirven en el coro, nos veamos nosotros mismos como los atalayas modernos, como los centinelas, como los vigilantes, como alguien que hace guardia con trompeta en mano, anunciando al mundo, al pueblo, lo que viene. El atalaya tiene la facultad de despertar al pueblo. El atalaya tiene la misión de salvar al que escucha la trompeta e hiciere caso. La iglesia moderna necesita más atalayas y menos músicos. La iglesia moderna necesita más anunciar las buenas de salvación que solamente hacer buena música. En conclusión, el sueño de Dios es que los que tocan un instrumento o los que cantan o ayudan en el sonido sean siervos atalayas de Dios, con trompeta en mano, o sea, la palabra en la cual se han preparado anunciando lo que viene. Son buenas nuevas de esperanza para los que escuchan. El sueño de Dios es que los que tocan un instrumento o cantan sean los siervos que puedan cumplir funciones sacerdotales como lo hacían los levitas. ¿Por qué? Porque se habían presentado aprobados delante de Dios, preparados para toda buena obra. Y quisiera cerrar con 2 versículos que hemos visto, pero creo que son claves si es que se nos quedan en la mente y el corazón para poder llegar a ser siervos fieles y poder entrar al gozo de nuestro Señor. 2 Timoteo 2:15 dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y por último, Ezequiel 33:6 dice: en cambio, si al venir la espada, el atalaya no toca la trompeta para prevenir a la gente, cuando la espada llegue y hiera de muerte a alguien, éste morirá por causa de su pecado, pero yo haré responsable de su muerte al atalaya. Mis hermanos, no podemos callar
lo que hemos visto y lo que hemos oído. Somos vidas transformadas, somos criaturas que han nacido de nuevo a nivel espiritual y tenemos un llamado a ser siervos fieles y ser los atalayas modernos en lo que hacemos, aprobados y listos para toda buena obra. Oramos. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, Señor, porque tú hablas a tiempo y fuera de tiempo. Te pido que bendigas el corazón de mis hermanos y mis hermanas que están dedicando tiempo para buscarte a ti, que están dedicando tiempo para hallar la verdad que se encuentra en las Escrituras, Señor. Señor, abre nuestros ojos espirituales, cambia nuestra mentalidad, que no nos alineemos a la mentalidad de este siglo, sino que seamos, Señor, esos atalayas con trompeta en mano, anunciando de tu amor, tu salvación, el mensaje de las buenas nuevas, pero también anunciando que los tiempos son cortos y que tú vienes por tu iglesia. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.